2 de mayo del 2023, podcast El País de España. ¿Qué está pasando para que cada vez más menores cometan agresiones sexuales? Abro comillas. Los expertos apuntan a que el aumento de agresiones múltiples llevadas a cabo por menores de 14 años tienen que ver con que muchos niños y niñas no reciben educación sexual y afectiva ni en casa ni en el colegio. Muchos terminan buscando en internet un lugar sin filtro donde toman como referente el porno para adultos. 25 de julio del 2023. El Espectador. Niña de 12 años quedó en embarazo tras ser víctima de violación en su colegio. Abro comillas. Y me cuenta la situación con los otros estudiantes, que son como 3 niños. Quedé alterada y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me había dicho antes? El médico me dijo que tenía 4 meses de embarazo y el día de ayer abortó. 25 de agosto del 2023, diario El Tiempo. Mamá de niña abusada en colegio de Castilla rompe su silencio y relata su drama. Abro comillas. Lo que sí te puedo decir es que fue un momento terrible para nosotras. Sí hubo abuso sexual y lo peor es que el agresor está dentro del colegio. Instagram Live de la psicóloga Miriam Al-Adib, influenciadora y madre de una de las menores a quien le manipularon una foto para mostrarla desnuda con inteligencia artificial en España. Abro comillas. Que la emoción no supere la razón. No hemos dicho que estos niños sean delincuentes o terroristas, nos hemos enfocado en el delito. Si estos niños son correctamente enfocados, estos niños son recuperables. 20 de septiembre del 2023, El País de España. Identificados 10 menores como autores de los desnudos con inteligencia artificial en Almendralejo, abro comillas. No obstante, sí que se podría actuar penalmente contra los que tienen ya 14 años. 20 de septiembre del 2023, El País de España. Todos podemos ser víctimas y los daños son irreparables. 2 puntos. Cómo los deepfakes han inundado el planeta. Abro comillas. Los videos de sexo deepfake dicen a las personas que sus cuerpos no son suyos y pueden dificultar sus relaciones en línea, la obtención o mantenimiento de un trabajo o que se sientan seguras. 21 de septiembre del 2023, El País de España. Las víctimas de los desnudos creados con inteligencia artificial de Almendralejo ascienden a 22, con 10 presuntos autores identificados. Abro comillas. De pronto un chaval se acercó a ella en mitad del patio y le dijo que había visto una foto suya desnuda. La joven se asustó. Al mediodía, cuando regresó a casa, lo primero que hizo fue informar a su madre. Mamá, dicen que hay una foto mía desnuda rondando por ahí, que lo han hecho a través de una aplicación de inteligencia artificial. Tengo miedo, también hay niñas que la han recibido. 4 de octubre del 2023, El Espectador. Intento de feminicidio en Soacha. Mujer recibe 16 puñaladas por su expareja. Abro comillas. El hombre decidió autoflagelarse con el cuchillo para evitar ser responsabilizado por intento de feminicidio. Con esta maniobra, dice la hija, logró que la emergencia se atendiera como un caso de violencia intrafamiliar. Todas las noticias son de 2023 y pese a no darse en el mismo país, tienen un común denominador. Muchas permean lo que está sucediendo a nivel social, a nivel político, cultural y no solamente en Colombia, probablemente en casi todo el planeta. Porque hablan como en medio de esta transición, de estos cambios que estamos viviendo como sociedad, como humanidad, también ese común denominador ha entrado a revisarse, o nos hemos entrado a revisar. Ese común denominador son los victimarios y somos los hombres. Y hoy en el podcast del Rotolo hablaremos de masculinidades, nuevas y viejas, las evidentes y otras que van de fondo. Good morning. Ante todo decir que es un dolor para cualquier persona en todo el mundo. Buenos días. O sea, no vamos a tener visa para viajar a cualquier parte del mundo, vamos a tener permisos de estadía. Buenas tardes. Poder como encasillar a todo el mundo como en esta epidemia del drama. O buenas noches. Pero no hemos podido, parcero. El estrés que vivimos diariamente no está duro. Y bienvenidos al podcast del Rotolo. Soy Diego Fer. Para cualquier persona. Y para hablar de este tema en este episodio del podcast del Rotolo,
me acompañan dos personas. Don Javier Omar, pedagogo y educador popular, cofundador del colectivo Hombres y Masculinidades y quien, pues por algunas colegas, compañeras y amigas con quien he podido charlar sobre el tema, me han dicho que ha adelantado desde hace mucho tiempo, de una manera, si se quiere, eh, por poner en algunos términos particular, pero sobre todo sentando un precedente de nuevas masculinidades. Don Javier, muchas gracias por hacer parte de este podcast del Rotol. Muchísimas gracias, Diego, y siempre es un gusto poder compartir así con vos, con el público que nos va escuchando y viendo, y también con muchas personas seguir compartiendo estas reflexiones sobre el lugar de los hombres en estos procesos de, yo diría, de crisis. La transición todavía nos falta un poquito, pero donde estamos puestos los hombres, nuestro lugar político y hegemónico, en un momento de remojo, tenemos que ponernos en remojo. Ya hablaremos de eso. Muchas gracias. Sí, señor. Y también nos acompaña Nicolás Chávez. Él es estudiante de la Universidad Pedagógica de la Licenciatura de Educación Comunitaria, con énfasis en derechos humanos, y quien viene trabajando precisamente con el colectivo Sin Fronteras por más de 10 años junto a Javier Omar en temas de enfoque de género y trabajando muy fuertemente también precisamente esto de las nuevas masculinidades. Nicolás, muchas gracias también por hacer parte del Rotolo. Gracias, Diego, también por extender la invitación, pues muy motivado para poder hablar sobre este tema que pues nos compete a todos y todas de cierta forma, hablar sobre pues como estas masculinidades que han sido hegemónicas, actualmente también están entrando un poco pues en crisis, ¿no? Pues muy bien, precisamente ese es el tema que nos trae hoy a conversación, la forma como los hombres estamos reaccionando, si se quiere, a todo lo que viene sucediendo con diferentes momentos claves de la cultura popular, podríamos ponerlo así. Pero quisiera arrancar precisamente con los casos en Colombia, donde me parece que hay algunas cosas que llaman la atención. La inoperancia por parte de de las instituciones educativas, las edades de las víctimas, la posible o eventual edad de los victimarios y la ausencia de justicia y acompañamiento para las víctimas. Don Javier, me gustaría empezar por usted. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Cómo reciben este tipo de noticias en donde desafortunadamente desde una edad mucho más joven, si se quiere, se vienen presentando y se vienen visualizando mucho más o visibilizando mejor este tipo de casos? ¿Cómo lo recibe usted, don Javier? Bueno, yo diría, evidentemente, son noticias dolorosas, son noticias que no tendrían que ocurrir, pero están ocurriendo. ¿Por qué? Porque son previsibles. Que las situaciones de estas sigan ocurriendo perfectamente son posibles en el modelo de educación que tenemos actualmente en Colombia. Y hablemos de Bogotá. Por ejemplo, iba a poner como por referencia justamente la experiencia de donde viene Nicolás Chávez, mi compañero ahora aquí de conversa. El colectivo Hombres y Masculinidades adelantó, sí, adelantó porque lamentablemente ya es un pasado. Durante 17 años, un trabajo con jóvenes y un semillero con estudiantes de un colegio del sur de Bogotá, caracterizado por violencia, por todo lo que ya sabemos que regularmente ocurre en colegios distritales, lamentablemente, situaciones de violencia, embarazo adolescente, de consumo de sustancias, etcétera. Y durante 17 años estuvimos allí peleándonos el espacio, literal, peleándonos el espacio. De allí, de ese proceso de 17 años, salió el colectivo Sin Fronteras como un colectivo juvenil para seguir desarrollando procesos que lo sigue desarrollando en otras partes, pero en la institución educativa fue absolutamente imposible continuar el trabajo. Se sostuvo hasta cuando estuvo un compañero del colectivo Hombres y Masculinidades como docente del colegio, y él, con el grupo de estudiantes con quienes trabajaba, facilitó el proceso durante este tiempo, pero ni la Secretaría de Educación se pellizcó, ni el rector se pellizcó, ni los profesores ni las profesoras se pellizcaron.
Entonces, evidentemente, si eso es un colegio y ese colegio lo multiplicamos por 1.000 que hay en Bogotá, por 2.000 que hay en Bogotá, imaginemos la dimensión del tema. ¿Y por qué fue la resistencia? Porque empezamos a desmontar los mandatos patriarcalizados de la masculinidad, porque empezamos a desmontar las lógicas patriarcalizadas de la sexualidad masculina. Por ejemplo, hemos insistido muchas veces, y te digo, ya nosotros tenemos 30 años de trabajo en el país, 30 años que tampoco son poquito, pues son bastantes, pero lamentablemente a veces el eco de las instituciones educativas ha sido completamente nulo. Cuando uno encuentra en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Salud, programas para prevención del embarazo adolescente, los hay un montón, los hay, programas del embarazo adolescente. Y cuando nosotros planteamos, lo que hay que hacer es trabajar con los embarazadores. Ah, no, porque se sigue descargando en la mujer la responsabilidad de cuidarse, por ejemplo, en este caso del embarazo, pero nada que tocar con la lógica de la sexualidad masculina. O sea, a los muchachos no hay que decirles nada al respecto. Ellos son libres de su ejercicio sexual y las mujeres que se cuiden. Eso hace parte de la lógica institucional del sistema educativo en Colombia, en Bogotá, del sistema, de la manera como la Secretaría de Salud piensa las lógicas de la sexualidad. Y hemos insistido entonces durante este tiempo, y ahora Nicolás lo podrá contar porque Nicolás, digamos, el resultado, hizo parte de este proceso de Sin Fronteras, del proyecto Sin Fronteras en este colegio, en donde ya hasta el año pasado nos cerraron, ya cambiaron de directiva, el rector se fue, cerró todo el proceso, y hasta ahí llegó, lamentablemente, porque estaba cuestionando de manera significativa el sistema educativo, la lógica patriarcalizada de todo el sistema educativo, de la normatividad, de la disciplina, de las materias, de los contenidos de las materias, de cuando enseñan historia, historia nos enseñan es el hombre que invade, el hombre que conquista, y ese es como el referente de la masculinidad. Cuando los muchachos insistían al interior del colegio que había que replantear esos referentes de lo masculino, eso no, eso quédese callado, deje de ser descarado, no sea contestón, etcétera. Entonces, lamentablemente, para volver a tu pregunta, lamentablemente, en Bogotá van a seguir ocurriendo violaciones en los colegios. En Bogotá van a seguir ocurriendo la vulneración de derechos de las mujeres. En Bogotá van a seguir ocurriendo suicidios de chicos por marginación de su orientación sexual. Eso va a seguir ocurriendo. Lamentable que hayan ocurrido 10, 20.000. La idea es que no haya ni uno más, pero todavía cuánto nos cuesta trabajar. Nicolás, precisamente hablando de lo que comentaba don Javier, pareciera que ahí, sin lugar a dudas, hay un ingrediente de machismo arraigado de lo que también nosotros somos culturalmente. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Claro, Diego, pues el machismo es algo que está en las cotidianidades de todos y todas, ¿no? Estas expresiones de machismo van desde el relacionamiento con mi familia, con mi amigo, hasta pues recaer en algún tipo de violencia, ¿no? Estas lógicas machistas entonces se empiezan a configurar desde pequeños, las pautas de crianza cuando nos dicen pues que el hombre no llora, claro, pero también que tenemos que demostrar que somos hombres y cómo pues empezamos a demostrar que somos hombres desde pequeños, pues siendo el más fuerte, el más brusco, saludando a los amigos, claro, a los amigos entonces los saludamos con así desde la distancia, desde una forma que muestra un poco más de respeto, entre comillas, ¿no? Y todo esto se va configurando y se va realizando desde la educación que empezamos a recibir en los colegios. Cuando ponemos pues, en un pedestal los partidos de fútbol masculinos que se desarrollan los campeonatos intercursos en los colegios, pero vemos con morbo los partidos de mujeres que se hacen también en los colegios, ¿verdad? Entonces, ahí se empieza a reforzar. Estas lógicas machistas, pues al estar tan impregnadas en nuestras cotidianidades, no nos damos cuenta que las estamos reproduciendo, ¿cierto?
porque están tan naturalizadas que cuando no llega alguien y nos empieza a poner en cuestión estas, decimos, hey, ok, ¿cómo me estoy sintiendo con esto? ¿Realmente me estoy sintiendo de una forma? ¿Y cómo estoy haciendo sentir a la otra y al otro? Ahí es donde pues es todo este proceso de reflexionar alrededor de las masculinidades empieza a tomar un poco más de sentido, porque de una u otra forma, este pensamiento machista y el sistema patriarcal, pues con los privilegios que nos están dando, no nos posibilita pensarnos otras formas de ser hombres, porque la forma en la que estamos ahorita, pues es de un privilegio total, de la cual pues nadie se queja, pero pues ningún hombre se queja. No, no he escuchado al primer hombre que llegue y diga, no, está re mal poder caminar en la calle sin ninguna discriminación a las 2 de la mañana Mm. o no sentirme atacado por no vestirme de cierta forma, ¿verdad? Ninguno no ha escuchado al primer hombre, hombre que se declare hablar alrededor de esto. Cuando ya empezamos a dialogar y a poner en cuestión estos privilegios, ya es donde empieza este choque desde mi vida, este choque desde cómo empezó a habitar mi territorio y me empiezo a habitar a mí mismo. Entonces, este machismo se empieza a poner en juego a la hora de empezar estas reflexiones. Y estas reflexiones cuando vienen desde otros hombres, ok, empiezan a cobrar sentido. ¿Por qué? Porque siento que es un par y desde pares es mucho más fácil trabajar. Si bien el tema pues puede ir avanzando y demás, el primer momento de reflexión es desde, pues digo yo, desde los amigos. Si un amigo se empieza a cuestionar todo esto o yo empiezo a escuchar que alguien está hablando y si eso me incomoda, ya empiezo pues a pensar cosas diferentes. Desde la incomodidad, desde empezar a poner en cuestión, ya se empieza a ir avanzando en el tema pues de desarraigar ese pensamiento machista y esas actitudes. Muchos han hablado, don Javier y Nicolás, acá les voy a hacer la pregunta a los dos, precisamente de la forma como han venido reaccionando los hombres a este tipo de coyunturas, ¿sí? Porque, por ejemplo, hace poco estaba escuchando unos podcasts de otros países que iban más o menos como sobre la misma línea, las nuevas masculinidades, el efecto reacción a la coyuntura actual. En uno de esos se hablaba cómo los jóvenes hombres se estaban encontrando como un capitalizador de emociones, a alguien que precisamente podía llegar a retratar como todas estas cosas que estamos mencionando, como ese machismo puro y duro, ¿sí? Para hablarles el caso muy puntual, en personajes como el candidato a la presidencia Javier Milei, o como en su momento Donald Trump, o como Jair Bolsonaro, hombres que encontraron en estos discursos un asidero por sentirse atacados, violentados, desubicados en su papel. Esto no lo digo yo, lo mencionaban precisamente los periodistas que hablaban sobre el tema y que hablaban con expertos eh, por cuenta de la reacción que les pudo haber dado un movimiento como el Me Too o las mismas reacciones que han tenido los grupos feministas en torno a este tipo de situaciones, ¿sí? Mi pregunta es si se está haciendo algo mal al tratar que estos hombres no hagan parte de la conversación o si nos hace faltado algo, mecanismos, canales, para que precisamente todos los hombres, más allá de sentirnos con una culpa o con un sentimiento vergonzante, rechacemos este tipo de situaciones. Bueno, yo diría allí que, claro, hay un manejo un poco maniqueo también de la información. Es cierto, las reacciones de estos hombres son ciertas. Son reacciones y generalmente las noticias presentan como que estos hombres son acogidos por unas miradas absolutamente patriarcalizadas también. Cuando se mueve un poco el campo de reflexión y el campo de acción, claro, aparecen también allí digamos, las posturas incluso opuestas y unas posturas intermedias. Y yo creo que el campo se viene moviendo, el campo de reflexión y acción, porque también desde acciones que venimos adelantando en todo el país y a nivel internacional, muchos grupos de hombres, venimos también moviendo el terreno. Y en ese moverse el terreno de una postura crítica de la realidad, postura crítica y política incluso, pues los demás referentes, otros hombres se encuentran que como se les mueve el piso, a ver cómo a dónde se ubica. Si hay una postura de clase, si hay una postura ideológica,
proclive o cercana o afín a unas posturas de mantenimiento del establecimiento, pues van a pegar y a sentirse identificados por las posturas como Bolsonaro, etcétera, etcétera, como señalaste. Y o en Colombia también hay referentes de esas masculinidades patriarcalizadas absolutamente y tradicionales que convocan a otros hombres. En la medida en que se empiezan a decantar los campos de reflexión, entonces unos hombres por lugares de clase, por lugares de privilegio, porque tienen asentado profundamente la lógica patriarcalizada en la vida, etcétera, pues van a ver para dónde pegan. Esto significa que sí, como también vos dijiste ahora, estamos en un momento de crisis, pero de transición también. Es como decantando, bueno, ¿para dónde pegamos? Entonces, frente a este grupo de hombres que se sienten y que además reciben mucho eco en los medios de comunicación, mejor, algunos medios de comunicación, reciben mucho eco porque eso posiciona ideológicamente la idea de que, de que es mejor de ese lado ponerse los hombres y que allí se encuentran las lógicas de la hombría, porque si nos ponemos en otro plano, dejamos de ser hombres, estamos en riesgo de ser hombres. Ese discurso va a recibir mayoritariamente una acogida mediática para seguir manteniendo el establecimiento y la idea de que la hombría no se puede mover. De otro lado, quienes venimos trabajando, incluso con mucho tiempo, 30 años, 20 años, aquí en Bogotá hay muchos grupos, en el país muchos grupos que venimos trabajando en esto, a nivel de América Latina, en España, etcétera, pues entonces el eco es relativamente poco, porque también, de hecho, en el juego ideológico no interesa tanto que entren a jugarse reflexiones críticas sobre el modelo de masculinidad, sobre todo ¿por qué? Porque entre tanto la reflexión crítica sea sobre si yo lavo los platos o no los lavo, está bien. Digamos, bueno, como que unas transformaciones de la vida cotidiana, de que yo soy un buen hombre, de que yo cargo mis hijos, de que yo ya lavo la ropa, digamos, eso en tanto sea una masculinidad diferente, puesta en el ámbito doméstico, está bien, no cuestiona, pero cuando tocamos las puertas del establecimiento ideológico y político, el hegemónico, ya ahí ya nos cuestionan un poco. Por eso, en el colegio, por decir sistema educativo, mientras mantengamos la pregunta en que sean muchachos muy queridos, muy amables, muy chévere, muy bien, pero ya cuando planteamos sobre qué paradigmas de masculinidad está parado el sistema educativo, ahí ya nos cuestionan y ya ahí sí se ponen escamosos, como se dice, ¿no? Entonces, yo pondría que en tu pregunta, de un lado, o sea, esto que ocurre, que está señalando, ocurre porque se están decantando los campos de reflexión, unos tienen mayor eco mediático, otros no tenemos tanto eco mediático y más bien vamos, sí, así teniendo un trabajo comunitario intensivo y cada vez yo creo que vamos fortaleciendo más algunas cosas con mucha desventaja económica incluso, pues porque estamos a veces, son pequeños proyectos los que animan este tipo de reflexiones. Nicolás, Pues bueno, todas estas lógicas que se empiezan a configurar culturalmente, claro, van a terminan tensionando pues, para seguirse reproduciendo. Cuando desde abajo, cuando desde otros pensamientos, desde las periferias nos empezamos a cuestionar todo este pensamiento hegemónico, pues claro, nos empiezan a hacer un tipo de persecución, por decirlo de alguna forma, para pues no seguir hablando o no seguir cuestionando esta hegemonía. Digo que un total rechazo pues, a las masculinidades tradicionales hegemónicas, pero eso no quiere decir que ya directamente pues me estoy diciendo soy un nuevo masculino, un masculino alternativo o como se quiera decir, puesto que también yo tengo y muchos que seguimos trabajando el tema, pues seguimos reproduciendo algún tipo pues, de estas lógicas patriarcales, ¿verdad? Desde nuestros lugares, porque pues el hecho de trabajarlos no nos quiere decir que ya entonces estamos totalmente transformados. Es un constante trabajo de construcción y construir las nuevas posibilidades. Pero así como lo he hecho conmigo, lo hemos hecho con Javier Omar, lo hemos hecho con muchos de los chicos que confluyen en nuestro espacio, el punto al que hay que llegar a trabajar es con estas personas que no se están dando esta reflexión
o que no se les da esta reflexión o la posibilidad, independientemente de su posición de clase, si es totalmente privilegiada, no tienen el privilegio de poder llegar a estas cuestiones y de poder llegar a reflexionar alrededor de cómo habitar y cómo ser otras formas de habitar y de ser en este mundo y de ser consigo mismos. Ahí es donde siento que el trabajo en masculinidades empieza a tomar muchísima fuerza. Y pues desde estos medios alternativos como el podcast, otras entrevistas, los espacios de difusión, los círculos de diálogo entre hombres, es que empezamos a hacerle contrapeso a estas lógicas pues hegemónicas, ¿verdad? Y empezar a trabajar desde el margen es muy importante porque va atacando hacia el centro, ¿cierto? Y desde un lugar de agenciamiento es poder hacer estas articulaciones y poder llegar a más a tipos de medios. Ya regresamos. Sí, don Javier, quería decir Por, algo adicional. Sí, mira, por ejemplo, dentro de estos campos alternativos o estos nuevos formatos o estas maneras diferentes también de proponerlos, justo ayer estuve acompañando un ejercicio que se ha venido trabajando con hombres de varios sindicatos, lo que significa un sindicato. Entonces, como por el imaginario que tenemos del hombre sindicalista, evidentemente machista, evidentemente patriarcalizado, en ejercicios de poder y de jerarquías, pero cuando se han permitido empezarse a preguntar cosas, eso es ese margen que señala Nicolás. Desde esos márgenes estamos avanzando. Solo que todavía hay mucha desventaja porque pues frente a una reunión, un trabajo de 10 sesiones, qué sé yo, pues tenemos años de contrapeso ideológico por parte de lo hegemónico. Mm. Pero por poner un ejemplo, allí tenemos eso. Hace unos días también estábamos trabajando con campesinos en una región de Antioquia. Estos hombres sindicalistas fueron aquí en Cundinamarca, en fin. Entonces, como que sí hay procesos, hay trabajos, por ejemplo, en torno a la biodanza, como un espacio en donde los hombres pueden llegar también a encontrar otros lenguajes de la pregunta acerca de lo masculino. También hay acompañamientos psicoemocional por parte de otros grupos. Se quería reseñar esto porque si bien las noticias son abrumadoras, evidentemente son abrumadoras y deben serlo para poder reaccionar frente a ese tipo de noticias. Y allí pues solamente quisiera indicar que entre, entre quienes ven, entre mi persona y Nicolás, hay una distancia generacional amplia, pero incluso de Nicolás hacia abajo también ya hay otros chicos que vienen del proceso. ¿Significa esto que el trabajo no se ha parado? El trabajo sigue de muchas maneras. Esto me por referir, por ejemplo, a la experiencia en Bogotá, en el sur de Bogotá, la localidad Rafael Uribe Uribe, de donde el proceso que salió también Nicolás Chávez. Entonces, hay un montón de procesos que están dándose en la ciudad, que están dándose en el país y que también pueden ser y son de hecho referentes de esperanza de que si bien estas otras noticias son devastadoras, como te decía ahora, como les Mm. decía ahora, pero también estas otras noticias de quienes venimos trabajando de distinta manera, con distintas metodologías, con permanencia absoluta, pues también son noticias esperanzadoras, para indicar también un poco esto. Una luz que por lo menos se ve ahí. Eh, Me gustaría preguntarles a ambos si les causa curiosidad, por lo menos como a mí lo hizo en su momento, el ver que esto se esté presentando o este tipo de casos se presenten en edades tan tempranas, o cómo lo evalúan ustedes. Nicolás, no sé si quieres empezar vos. Claro, yo no soy tan distante en edad, tan distante entre comillas en edad, a algunos niños, niñas y adolescentes, ya que, bueno, tengo 21, ¿no? Algunos en el colegio todavía tienen 18, 17, bueno, un poco contemporáneos, pero sí me alarma que en la edad en la que yo estaba cuando estaba en el colegio, a los 13, 14 años, yo aún no estaba tan pensando en ejercer unas violencias tan claras, ¿verdad?
O sea, si bien yo violentaba de otras formas, tipo bullying, bueno, verbal, inclusive alguna vez física entre compañeros, Ujú, que bueno, son lo que se presenta por lo general en los colegios, este tipo de violencias son muy alarmantes, porque siento que la cultura del Internet en general, estas plataformas como TikTok, los Reels en Instagram y demás, con su algoritmo, empiezan a implantar y reforzar unas ideas en la cabeza de qué es ser hombre, ¿cierto? Y están tan, ¿cómo decirlo?, bombardeando constantemente las mentes de todos y todas nosotros al tiempo. Entonces, claro, algunos que su única fuente de información es TikTok, se basan en TikTok, entonces empiezan a seguir reproduciéndose, reproduciéndolo. Ya es parte personal mía, es una apuesta que yo digo, yo no descargo TikTok, pues porque soy persona, soy ser humano y yo sé el impacto que eso también puede tener en mí. ujú, Entonces es como, claro, dejar de consumir cierto tipo de plataformas que intercaladamente me va a terminar contaminando, decirlo así, de estas violencias y este tipo de cómo poder ser. ujú, Se ve pues en las redes sociales eh, impregnado en cómo tiene que ser una estética, en cómo tiene que hablar un hombre, cómo tiene que relacionarse, cómo es a través también de la comedia, algunos influencers desde la comedia también empiezan a reproducir estas lógicas, entonces claro, la risa valida y como entonces me río, estoy validando y estoy apropiando lo que estoy viendo. Entonces como que se me hace muy alarmante eh, que en edades tan tempranas se siga, pues se empiece a consumir este tipo de contenido si no haya como un control, ¿cierto? Y claro, porque es muy llamativo este contenido, porque da risa, pero claro, el contenido que podemos hablar desde otras masculinidades no va a ser tan llamativo. ¿Por qué? Porque muchas veces puede llegar a ser discursivo. Muchas veces al ser discursivo mucha gente se aleja. Una particularidad de nosotros es que, listo, llevamos el discurso al accionar del cuerpo. Entonces, cómo hemos vivido esas violencias, cómo esas violencias han atravesado mi corporeidad y cómo desde mi cuerpo empiezo a cambiarlas. Pues ahí es como, bueno, yo siento que por eso es que también algunos y algunas hemos pensado y hemos actuado de otras formas. Pero esto es un caso, dos casos en el colegio, en el específico, pero esto no es una experiencia que vaya a estar en todos los colegios porque pues nuevamente es muy complicado hacerlo y por eso se presentan estos casos tan preocupantes. Pero bueno, Nicolás, ahí contra preguntando, el alejarse de este tipo de escenarios o de plataformas que de alguna forma como que ya tienen una popularidad muy arraigada dentro de los chicos, las chicas, dentro de también la gente adulta, no es como también el estar ausente de un escenario que definitivamente no se va a ir y que sí se va a seguir transformando y que de alguna forma como que no se necesitaría también conocer qué se está hablando ahí para cómo responder a eso. Claro, o sea, yo sé las potencialidades y comprendo las potencialidades que tienen estas plataformas, pero también sé el impacto que pueden llegar a tener en mí. Claro, pensarse tipos de publicaciones, contenidos, para empezar a hablar de estos temas es muy difícil, o sea, realmente es muy complicado y es una tarea que es muy difícil de empezar a asumir y empezar a hacer este tipo de contenidos. Por ejemplo, he visto contenidos que hablan de este tema y bueno, son realmente atacados, invisibilizados inclusive hasta las propias plataformas con el shadow banning. Ujú. Entonces, como que se sigue, es un espacio de lucha, nuevamente, pero virtual. Pero esto es una apuesta totalmente personal, o sea, Ujú. totalmente personal. Ya hay otros chicos y otras chicas que, pues bueno, ven las potencialidades y se le animan a trabajar desde allí, pero yo como Nicolás, sí, pues tengo mi postura contra no consumir esto y el no consumirlo es no tampoco alimentarlo, Elemental. sino cómo alimentar desde otras esferas para que, bueno, si bien tú vas a consumir, se consciente lo que vas a consumir, pero también desde otros tipos de trabajos empezar a hacerle un contrapié pues, a estas propuestas hegemónicas. Bien, don Javier, bueno, la sorpresa que de pronto se esté presentando en edades más tempranas y por supuesto lo que implica el trabajar en estas plataformas nuevas, ¿no? Yo creo que a quienes tenemos más años encima trabajando también este tema,
este fenómeno nos está cogiendo con los calzones abajo, como se Mm. dice coloquialmente. Porque resulta que además de llegar de una manera tan ya, tan presente, tan inmediata, da lugar para que incluso no nos tuvimos tiempo para entender el fenómeno, para adaptarnos, si se quiere, o adaptar metodologías de intervención y de abordaje, etcétera. Y cada vez más lo del TikTok ya ayer, ya hoy es otro radicalmente diferente, o incluso aparece otra plataforma diferente que nos deja cada vez más atrás para ponernos a tono cómo tenemos que entender este fenómeno. Y que esto vincule cada vez más a generaciones o personas mucho más jóvenes y niños y niñas incluso, pues da lugar para que no hayamos tenido tiempo de entender qué está pasando. De allí que el trabajo con jóvenes, como el que hace Nicolás y como todo el proceso del colectivo Sin Fronteras y del Semillero Sin Fronteras, da lugar para que tengan ellos la oportunidad de pensar la vida, dado que están instalados ya en esa plataforma. Puede que no la funcionen, puede que no la operen, puede que no le den el clic, pero la plataforma ideológica, la plataforma comunicativa ya está puesta. De tal Mm. manera de que se existe en esa plataforma o no se existe, definitivamente. Entonces, en la medida en que esta plataforma comunicativa, llamémoslo así, hegemoniza todas las maneras de comunicarse y de estar en la vida y de lograr un lugar identitario en la vida, porque si no estoy en la plataforma no existo, entonces da lugar para que quienes somos de generaciones anteriores, que existimos en otras plataformas de vida, otros paradigmas de pensamiento y de comunicación, sintamos que se nos ha fracturado el abordaje. Allí no nos hemos dado todavía la conversación dentro de quienes, los grupos que trabajamos masculinidades en el país, una conversación que nos permita ver no necesariamente cómo abordamos esto, porque la cosa no es instrumentalizar un abordaje, la cosa es cómo entender y cómo otros interlocutores entran suficientemente habilitados y hábiles para moverse en esos otros lenguajes. Mm. Allí hay una fractura que que apenas le estamos poniendo a debatir, porque ni siquiera, por ejemplo, esto de que la noticia que nos compartiste, de que ya hacen videos de desnudos con pura inteligencia artificial, siendo la persona víctima de inocente, si se quiere, no, si se quiere, no, inocente todo eso, pero la hacen operar en la plataforma con otra identidad, con otros comportamientos. ¿Cómo entender eso? Empezando que por entender la tal inteligencia artificial, el GPT-4, ya uno le queda uno grande. Ahí está el papel de ustedes, el papel tuyo, el papel de Nicolás, el papel de estas generaciones nuevas, que vayan por cuenta propia adelantando procesos, abriendo caminos y que en la medida de lo posible nos compartan algo para ver nosotros qué hacemos. Muy bien, muy bien, don Javier. Ya que usted estaba tocando el tema de inteligencia artificial, una de los artículos que precisamente mencionábamos habla mucho de eso, ¿no? Del caso de las chicas menores de edad. La suplantación por deepfakes pornográficos que se ha venido presentando, que era lo que mencionaba ya don Javier. Primero se dio inicialmente con celebridades, y lo recuerdo de hace unos años, personalidades públicas, también políticos han pasado por ahí. eh, pero les preguntaría es sobre todo qué dice de nosotros que como sociedad solamente nos haya indignado cuando menores estuvieron involucrados, y no desde que en su momento se dio con personajes públicos o celebridades que en su momento también lo denunciaban. Eh, Eso también, ¿qué dice de nosotros como sociedad? Yo, mientras tú hablabas, estaba pensando en eso, como bueno, hace unos años empezaron pues con el tema de los políticos y recuerdo mucho la imagen de la reina Isabel sentada en el baño, como si estuviera pues defecando, ¿no? Ajá. Y lo mismo con Obama y con diferentes personalidades. Ese, nuevamente vuelvo, digo, a través de la risa estamos validando, Mm. pero cómo está operando pues esta realidad, esta inteligencia artificial. Es que a partir de las búsquedas y a partir de los intereses se empieza a retroalimentar. Entonces, no es algo lineal,
sino es una lógica totalmente circular que se va retroalimentando constantemente. Entonces, al empezar a usarlas, empezar a legitimarlas y el empezar a volver super boom cualquier trend, entonces es cuando se empiezan a nutrir mucho mejor y es por eso que estas imágenes son tan buenas, ¿no? Siento que, claro, hay que alarmarnos por si hay niños, niñas en estas imágenes, pero no es por quitarle importancia, pero también hay que alarmarnos pues por las celebridades y demás, puesto que aquí no se Sí, trata pues de c- c- algo etario, por decirlo, claro. sino que netamente es una cuestión moral, que estamos recayendo en una cuestión moral que no estamos reconociendo al otro, a la otra, como una persona realmente de derechos, sino la estamos hipersexualizando, e hipersexualizando desde los 13, 14 e incluso menos, ¿no? Mm. Y empezar a legitimar pues todas estas movidas es completamente pues dañino para la sociedad en general. Eh, no sé, y también el acceso a estas plataformas es muy fácil, o sea, es muy sencillo yo poder poner la cara de alguien en cualquier cosa, no solo en una posición sexual, sino también en posiciones ridículas, en escenarios totalmente diferentes, que pues van a terminar nutriendo esta inteligencia para que cada vez sea más efectiva y sea más realista y más creíble el poder verse o el poder representarse en otros escenarios. Es que precisamente don Javier hacía la pregunta porque no es, creo que lo mencionaba muy bien Nicolás, no es por no indignarnos por lo que suceda con los niños, por supuesto, con niños y niñas, es algo que, pues, por supuesto, toca a cualquiera en ese sentido, pero el hecho de que se viniera presentando desde hace muchos años y que simplemente porque son figuras públicas como que lo validábamos y decíamos, no, es que ellos se expusieron públicamente, entonces es válido que nosotros o nos burlemos o nos morbosiemos o X, Y, Z a diferentes personalidades porque ya son entidades públicas y un poco la pregunta iba hacia esa línea. ¿No es como un poco de hipocresía también por parte nuestra el que lo permitamos con unas personas y con otras no? Hay mucha hipocresía, pero es que también esta realidad nos llegó y nos desbarató los paradigmas éticos también. Nicolás hablaba de los morales, pero la inteligencia artificial ha llegado en un momento en el cual han puesto en cuestionamiento ya todo el ordenamiento, incluso el académico, el investigativo, el comunicativo, etcétera. Y de arrastra y por arrastre se lleva la dignidad humana, la ética profesional, gente que hace todo un trabajo de investigación y se lo da a la inteligencia artificial para que lo haga y lo presenta como propio, etcétera. Aparte de la eficacia del proceso técnico mismo, la pregunta ética es la que se ha puesto en la agenda del día para este caso. Y la pregunta por lo ético evidentemente está asociado a la dignidad humana. Y sí, además de la dignidad humana, a la dignidad de niños y niñas en el campo de los derechos humanos también como sujetos de dignidad, como sujetos de derechos, pues ni más. Claro que entonces, la reacción frente a esto, ahora cuando toca el tema de niños y niñas, se activa más por lo menos se ha ganado un poco de sensibilidad reactiva frente a este tipo de casos. Pero la cosa va a quedar ahogada lamentablemente por el peso que tiene hegemónico este campo ideológico en el que también nos movemos de intereses económicos, de este capitalismo de la información, etcétera. Entonces dan lugar para que el entramado es muy amplio, es muy grande. Pero esto no quiere decir que bajemos bandera, pero sí es importante llamar la atención sobre eso por lo que involucra a menores de edad y también desde una lógica patriarcalizada cuando los convierten en objeto sexual. La lógica de ese objeto sexual es básicamente porque está dirigido a un campo de hombres que consumen justamente ese lenguaje virtual. O sea, de alguna manera, así como les decía y te decía ahora, hablar del tema del embarazo adolescente sin hablar de los embarazadores es apenas hacer el camino a medias. Mm. Hablar de una inteligencia artificial que pone a discurrir imágenes de niños y niñas en clave de la sexualización que se hace de los cuerpos es porque hay del otro lado unas lógicas masculinas
institucionalizadas y personalizadas también, que van a consumir justamente ese lenguaje y esa narrativa. Entonces, luego otra vez, estos sistemas son sistemas fundamentalmente patriarcalizados en la lógica masculina y se hacen hegemónicos desde allí y desde allí es que están operando. Sí, Nicolás. Yo quería mencionar también algo y es que Javi me hace recordar bueno, y esto no es nada nuevo, o sea, estamos hablando sobre la inteligencia artificial y bueno, de hace unos años con los famosos y demás, pero me hace acordar también desde el anime, con la hipersexualización de las lolitas, que son estos muñecos, estas muñecas que son súper infantiles y súper sexualizadas. Y a partir de ahí nace la Rule 34, que es buscar en internet Rule 34 de cualquier personaje de ficción y pues te aparece hipersexualizado. Entonces como que todo está, no es de ahorita, todo va desde mucho antes y nuevamente corresponde a este tipo de hombres que quieren consumir cuerpos, netamente, la mercantilización de los cuerpos, ya sea desde una figura pública, una persona pues cercana o inclusive pues una figura de acción. Entonces estamos constantemente bombardeados en todas las esferas que pues es muy difícil no estar viéndolo, no estar viéndolo explícitamente ya en una inteligencia artificial, sino también lo estamos viendo en las cotidianidades, cuando consumimos el anime, y es como, bueno, sí, a mí me gusta, el anime es chévere, pero también lo pongo en cuestión sobre, bueno, cómo se está dibujando y cómo se está representando los cuerpos femeninos exactamente, y cómo esto empieza a volver un tema de mercantilización de los cuerpos. Ya para ir finalizando y agradeciéndoles tanto a Nicolás como a don Javier por hacer parte de este episodio del podcast del Rotolo, les traería como una pregunta final, porque hay una percepción de golpe de que estos casos, tanto de lo que viene sucediendo en colegios como de la hipersexualización también, y si se quiere esa permeabilidad que también han tenido las nuevas generaciones con la sexualidad, con la pornografía, con todos estos escenarios, pero pareciera que todos estos casos se vienen multiplicando y no sé si la respuesta es que nos hemos vuelto o más violentos los hombres o las mujeres denuncian más y por eso en estos momentos vemos más casos, o si hay una especie de, entre comillas, contagio o inspiración que influencia a que se produzcan más hechos así replicados por redes sociales, por medios de comunicación. ¿Ustedes cómo lo evalúan? Don Javier, no sé si quiere arrancar usted. Bueno, yo diría que todos los anteriores, entonces, digamos que eh, toda esta movilización social por parte de las mujeres, las denuncias, etcétera, pero también las luchas por sus reivindicaciones y derechos, claro que ha puesto en la agenda pública y política también sus preguntas y sus cuestionamientos al campo de los hombres y en la masculinidad hegemonizada. Entonces, desde ese lugar, claro que han tenido una experiencia muy importante para cuestionar el orden social. De otro lado, también eso acompañado del caso de denuncias se incrementan porque pues ya las mujeres no se quedan tan calladas como tradicionalmente. De otro lado, también en un país como Colombia, que estamos marcados de tanta violencia y sangre, hornos, qué sé yo, qué montón de cosas, pues eso nos ha marcado también como pensamiento. Y en Colombia, pues la lógica de la guerra, que es una lógica fundamentalmente patriarcalizada y masculina, también nos ha configurado como hombres a lo largo de tanto tiempo. Entonces, eso también, esa lógica de violencia institucional, también institucionalizada, perdón, en la sociedad, la violencia de género y demás, también van nutriendo experiencias de violencia por parte de los hombres. Eso también viene ocurriendo. Y si a eso le sumamos la influencia de los medios de comunicación, con todo lo que vienen haciendo, incluso medios de comunicación que generan odio, que están permanentemente insistiendo en la sangre, en la violencia, en la reacción negativa, en no perdón, no conmiseración, no misericordia, pues eso va bombardeando desde ese campo más la inteligencia artificial, más las plataformas de pornografía, etcétera. Eso va favoreciendo evidentemente un clima cercano a la violencia por parte de los hombres contra las mujeres, contra los niños y las niñas.
Pero una notica importante, me atrevo a señalar acá, porque eh, a ir pensando en un país diferente, hablando también ahora como las esperanzas, desde donde cimentamos esperanzas, en un país diferente, pues se viene debatiendo y discutiendo y se viene posicionando la importancia de tener en el país un sistema nacional de cuidado. Esto significa que empecemos como sociedad a preguntarnos por la lógica del cuidado de la vida de la naturaleza, la vida del otro y la otra, la dignidad humana de las demás personas, el cuidado de los derechos, o sea, no todo lo que atente contra los derechos, hay que cuidar esos derechos. Entonces, un sistema nacional de cuidado que incorpora, y eso es una noticia muy grata porque viene cada vez incorporando a hombres en este proceso como interlocutores de pensarnos, por fin, que el cuidado tiene que ver con los hombres y que hayan acciones sistemáticas, si no son sistemáticas, pailas, sistemáticas que permitan que los grupos de hombres que venimos haciendo contrapeso a este hegemonismo desde campos muy chiquitos todavía, que tengamos el respaldo y ser convocados de un sistema nacional de cuidado, que podamos poner ya en la plataforma de un horizonte político de una sociedad diferente, pensar que el cuidado también es responsabilidad nuestra, también eso incorpora como vida y también como podemos pensar hombres cuidadores, hombres cuidadosos, hombres que cuidan la vida. Esa es una propuesta que en la que también venimos trabajando y acompañando y apoyando, porque también es una salida para no quedarnos en ese nudo ciego, en ese cuello de botella que nos angustia y de ahí que nos, pues quién sabe, yo no sé, pero tenemos esperanza, hay esperanza. Sí, Nicolás. Bueno, pues Javi lo dice, o sea, todas las anteriores. Desde la movilización de las chicas con todo el movimiento feminista, claro, las denuncias van cada vez más en alto y es muy bonito ver que las chicas están dando su palabra y la están potenciando, pues para decir no más. Y también los hombres responde, pues en concordancia a las masculinidades tradicionales, están siendo cada vez más violentas, cada vez están transformando sus violencias y cada vez están haciendo mucho más atroces para seguirse perpetuando. Pero en el medio estamos un gran grupo de chicos y chicas que le apostamos desde la ternura, le apostamos desde el cariño, le apostamos desde las cotidianidades, eh, no responder pues, a estos casos que son pues, de la masculinidad tóxica, ¿no? Todos estos casos, pues, claro, son totalmente alarmantes, pero cada vez poco a poco, 2 o 3 personas se van sumando y se van cuestionando realmente cómo desde su lugar empiezan a transformar primero su realidad para ya luego empezar a transformar conjuntamente el resto. Lo que mencionaba Javi sobre el Sistema Nacional de Cuidado es es un espacio muy bonito ya al que se está llegando y que pues es de una lucha de años, de muchos años, poder empezar a posicionar y que nos tomen en cuenta, porque el hecho de que seamos hombres no quiere decir que siempre estemos hablando desde nuestro privilegio. También es empezar a decir, bueno, lo que estamos tocando y lo que estamos hablando es muy importante para todas y todos y pues es nuestro aporte para trabajar desde el enfoque de género. El enfoque también es como, siento que es muy violento hablar cuando se habla de enfoque de género, cosa de mujeres. Coloquialmente, y mucha gente dice que el enfoque de género es hablar sobre feminismos y cosas de mujeres, cuando realmente es algo que nos compete a todos y todas, y ahí es donde nosotros estamos posicionando la discusión de que sí, trabaja mujeres, pero también trabaja hombres y trabaja otras identidades que le apuestan a la transformación desde las cotidianidades y desde otras formas de ser, más cariñosas, más empáticas, más de relacionamiento pues responsable, consciente, no solo con el ser, sino con los animales, con el ambiente y con la vida integral. Pues era Nicolás Chávez, estudiante de la Universidad Pedagógica de Licenciatura de Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos y quien viene trabajando precisamente con el colectivo Sin Fronteras por más de 10 años junto a don Javier Omar en temas de enfoque de género y don Javier Omar Ruiz, pedagogo y educador popular, cofundador del colectivo Hombres y Masculinidades. En verdad, muchas gracias por estos minutos y por darnos un poco de luz
en medio de todo lo que sucede alrededor del mundo y de Colombia. Muchas gracias por esta tarea que vienen adelantando y pues sí, creo que mal que bien hay que ver esto también con un poco de esperanza y no con tanto pesimismo pese a todas las noticias que pueden ser abrumadoras. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Diego. Muchísimas gracias por el espacio. Y pues bueno, esto es como ser parte de otras plataformas pues para llegar a más personas y poder empezar a cuestionarnos conjuntamente. La entrevista completa con Javier Omar Ruiz y Nicolás Chávez la encuentran en nuestro canal de YouTube Sin Cortes. Estamos allí como www.youtube.com/@elrotolo. El podcast del Rotolo es una creación de Isa Mata y Diego Fero. Si les gustó este episodio, nos ayuda mucho que compartan, den una calificación 5 estrellas o nos echen una mano con el voz a voz a sus amigas o amigos. Es lo que más nos permite crecer y llegar a más personas. Síganos en redes sociales, nos encuentran como El Rotolo, doble O al final, tanto en Instagram como en Twitter, o El Rotolo en TikTok. Y si quieren escribirnos lo pueden hacer a través del mail elcorreodelrotolo@gmail.com. Gracias por escucharnos. Nos oímos, ojalá pronto, con otro Rotolo.